pues solo a aquellos hijos Dios se revelará, como lo hizo en su primera venida con Ana y Simeón. Dios vive en humildad y se revela en simplicidad. Él ha descendido otra vez y nos partió el pan, nuestros ojos abrió. Humildad es el acceso al tercer jalón, la fiesta de la Pascua se celebró allá en la cruz, cuando nuestro Señor pagó el precio por ti y por mí. Él allí ya estaba en su tercera etapa. El secreto de su gran victoria estuvo en la humildad. La fiesta de la Pascua se celebró allá en la cruz, cuando nuestro Señor pagó el precio por ti y por mí. Él allí ya estaba en su tercera etapa. El secreto de su gran victoria estuvo en la humildad. Dios vive en humildad y se revela en simplicidad. Él ha descendido otra vez y nos partió el pan, nuestros ojos abrió. Humildad es el acceso al tercer jalón, cuando se humillaron los hermanos de José. Su corazón no pudo contenerse más, echó fuera a todos y solo a ellos se reveló. La séptima trompeta es paralela al séptimo sello, cuando se humillaron los hermanos de José. Su corazón no pudo contenerse más, echó fuera a todos y solo a ellos se reveló. La séptima trompeta es paralela al séptimo sello. Dios vive en humildad y se revela en simplicidad. Él ha descendido otra vez y nos partió el pan, nuestros ojos abrió. Humildad es el acceso al tercer jalón. Dios vive en humildad y se revela en simplicidad. Él ha descendido otra vez y nos partió el pan, nuestros ojos abrió. Humildad es el acceso al tercer jalón. Humildad es el acceso al tercer jalón.
al tercer jalón. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Bien, pues estamos en este día disfrutando un tiempo especial, al permitirnos Dios este privilegio de poder estar acá en Argentina con nuestros hermanos y después de tiempo volvernos a saludar. Agradecemos a Dios porque sabemos que nuestra jornada en la tierra es temporal y entonces cada oportunidad que tenemos queremos ser felices sabiendo que si no hay otra oportunidad queremos poder sacarle el máximo provecho a las oportunidades que Dios nos da de compañerismo y de edificar nuestra fe alrededor de la palabra de Dios. Gracias pues a Dios y gracias también esta gran labor que los hermanos han hecho acá en Buenos Aires. Estamos agradecidos a Dios por todo su trabajo y somos beneficiados todos, ¿sí? Dios lo bendiga también a nuestro hermano de Tucumán. Dios los bendiga. Gloria al Señor. También a los hermanos de Milagro, Ecuador. Aleluya. Dios lo bendiga. Y bueno, de Perú, los hermanos de Perú también, Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Y de algunos lugares más, no sé. Chile, pues los hermanos de Chile. Dios bendiga. Gloria al Señor. Amén. Y también de algunos lugares acá, bueno, ya cada momento estamos conociéndonos más. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a aprovechar este tiempo y vamos a leer una escritura en el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, capítulo 10. Gloria a Dios. Dios también bendiga a todos nuestros hermanos que estén en la transmisión y juntos podamos anhelar en nuestro corazón que queremos conocer realmente la voluntad de Dios, porque ahí está el secreto. Jesús dijo: no entrará el que me dice Señor, Señor, el que hace la voluntad del Padre. Entonces queremos ahí centrar nuestro interés, nuestra atención, nuestra búsqueda. San Lucas capítulo 10. Leemos aquí en el versículo 21. San Lucas 10, capítulo 10, versículo 21. Dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Volviéndose los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredará la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Vamos a orar un momento. Señor Jesucristo,
Te damos gracias en este momento que nos permite, Señor, disfrutar de este tiempo especial donde cada uno de nosotros hemos decidido invertirlo, Señor, en juntarnos alrededor de tu palabra y anhelar en nuestro corazón tu presencia, la realidad, Señor, de la atmósfera de tu Espíritu, por la cual, como dijo el profeta, podemos ser apuntados hacia Estrella del Norte, la cual es tu palabra, Señor. Y así es que te agradecemos por todo el trabajo y la labor hasta aquí hecho por nuestros hermanos. La verdad, Señor, es un gran privilegio poder juntarnos de esta manera, donde hay mucho esfuerzo de por medio. Y podemos aquietarnos, Señor, juntos alrededor de la fe y la expectativa de poder mirarte, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, poder expresarte adoración, gratitud a ti. Ahora, al acercarnos a tu palabra, también queremos saber, Señor, en nuestro corazón, de que ella es tan sobrenatural y tú eres el que administras el acceso a ella, Señor. Tú nunca has dejado, Señor, desde Génesis, desde que el hombre falló, vigilaste que nadie se acerque al árbol de la vida fuera de las condiciones requeridas. Y terminas en Apocalipsis diciendo, Señor, que a esa ciudad no entrará cualquiera, tú das los requerimientos para entrar allí. Y así es que sabemos, Señor, que tú vigilas tu palabra, tú eres el que puede darnos acceso a ella. Que en nuestro corazón, Señor, podamos anhelar, conocer, Señor, tu plan que tú has establecido para cada uno de nosotros en el día que nos ha tocado vivir. Y sabemos, Señor, que tú nunca podrás, Señor, dar tu palabra si en nosotros no encuentras la determinación de poder honrarla y decidir, Señor, operar aquello que tú nos reveles, porque eso es lo que pudiste mostrar, Señor, allá en Deuteronomio 29, que las cosas que tú revelas son para que la cumplamos. En nuestro corazón que haya esa disposición de no solo ser oidores olvidadizos, pero queremos, Señor, conocer cuál es el plan, cuál es tu propósito por tu palabra, y también queremos recibir la fortaleza en nuestra fe para operarla, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por este momento, con seguridad, Señor, de ser bendecidos grandemente. Te decimos muchas gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Y quiero centrarme en esta pregunta que aquí hace este intérprete de la ley. Y usted va a darse cuenta que es una pregunta a la cual Jesús le prestó atención, y también esa respuesta que él dio, ¿sí?, fue vindicada por Dios. Él dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una gran pregunta, ¿no es cierto? Porque no está centrado nada más su atención en que ya él tiene vida eterna, en que ya él está bien, porque en ese día no cualquiera hacía esta pregunta, pero estando en la presencia del Señor Jesús le viene a su corazón este interrogante. Y en la presencia de Jesucristo, el Creador, la fuente de la vida, él se acerca a Jesús con esta pregunta, y no era fácil porque él era un intérprete de la ley y Jesús tenía una gran mala fama, ¿sí?, y una prohibición, que nadie le preste atención, que nadie le escuche, y el que va a los servicios de él pues sería expulsado de la sinagoga, ¿no? Entonces, públicamente hacer esa pregunta no era sencillo, pero en la presencia de Jesucristo le viene a escena esta interrogante, ¿sí? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Creo que debería ser también nuestra pregunta, ¿no es cierto? Debería ser nuestra pregunta, porque recuerde, la posibilidad y la promesa de vida eterna está en la Biblia. Pero el punto es, ¿qué exactamente nosotros podemos saber que nos dará acceso hacia ese mundo de eternidad, hacia el mundo de la vida eterna? Entonces, cuando él hace esta pregunta, ¿sí?, por eso yo le leí la parte anterior a eso, que Jesús está mostrando que hay cosas que están escondidas y a Dios le agradó que no tenga acceso cualquiera, ¿sí? Y Jesús se agradó tanto que dijo, te alabo porque así te plació a ti y así te agradó a ti, que no cualquiera acceda a esto, pero si no, los niños. Y el profeta ya viene y nos interpreta esa palabra y nos dice, eso significa niños que quieren aprender, ¿sí? Recuerden, nosotros queremos aprender
muchas cosas de muchas personas, porque consideramos que es importante que aprendamos algo. Algunos para su profesión, otros para o algún oficio, otros para su relación con Dios quieren aprender. Pero la clave es querer aprender de Dios, ¿sí? Querer aprender de Él. Entonces, Jesús está mostrando que las cosas están guardadas para el que desea aprender de Él, ¿sí? Ahora, entonces por eso ya al leer esta parte nos damos cuenta que hay alguien que es un intérprete de la ley, ¿sí? Un hombre estudioso, un erudito de ese día, pero al estar en la presencia de Jesús, antes de eso el hombre es sabio, está correcto, pero al estar en la presencia de Jesús, el profeta dice siempre pasa algo, ¿sí? Como nos cuenta la experiencia de este gran líder que cuando dice entró a la presencia de la columna de fuego, antes que vaya a la presencia de Dios, él estaba seguro, ¿sí? Que su salvación está ganada y que simplemente debe recibir su corona. Pero cuando fue a la presencia de esa luz eterna, ¿sí? Y le preguntaron, ¿has sido justo en la tierra? Dice, ahí no hay manera de verse bien. En la presencia de Dios usted no podrá verse bien, ¿sí? Por eso cuando nosotros nos alejamos de la presencia del Señor Jesucristo, entramos en una complacencia, pues, de que nuestra relación con Dios ya no la examinamos, ya no nos inquieta para nada, porque está bien. Pero cuando usted se acerca a la presencia del Señor, dice, en esa presencia de esa luz, nada está bien en nosotros. Antes de ir ahí, dice, yo estaba seguro que a ver cuál es mi premio. Porque él se acercó y dijo, a ver, ¿sí? Soy el gran evangelista fulano de tal. Le dijeron, ¿para qué no estás en el libro? Tiene que haber un error ahí, dijo. Ahí tiene que haber un error. Disculpa, le dice, pero los errores se hacen en la tierra, aquí no. No, pero yo tengo que estar ahí. Qué seguridad, ¿no? Bueno, le dijo, apela tu caso al trono blanco. Cuando fue allá, dice, ahora sí pues, te vamos a juzgar, te vamos a preguntar, a ver, ¿has vivido una vida correcta? No puedes, ahí no puedes estar correcto. Entonces, eso es lo que le pasó a este personaje, que cuando está en la presencia de Jesucristo, se despoja de lo que él sabía, de lo que él conocía. Era un intérprete de la ley, ¿sí? Era alguien que cualquier pregunta y duda de algún líder que no sabía, él tenía la solución. Era un intérprete de la ley. Pero estando en la presencia de Jesucristo se despoja de toda esa capacidad y confianza que tenía y dice, y se da cuenta, no tengo vida eterna, ¿sí? Y luego quiere saber, ¿sí? Porque él ha hecho tantas cosas, él ha trabajado con la palabra de Dios, él ha logrado una posición entre los líderes de reputación religiosa en su día. Pero ahora viene y dice, ¿haciendo qué cosa heredará vida eterna? Ahora, y la pregunta fue sincera, porque Jesús le presta atención. Recuerde que Dios siempre mira de lejos al altivo, pero da gracia al humilde, ¿sí? Entonces la pregunta fue de un corazón que estaba en una condición sincera, ¿sí? Está mostrando que está confesando que no tiene vida eterna, pero quiere saber qué es lo que lo va a llevar a la vida eterna, ¿sí? Recuerde, entonces Jesús presta atención y ¿a dónde Jesús se refiere? Para él responder, mire el estilo de Jesucristo para dar la respuesta de alguien que está preguntando vida eterna, lo cual es el destino final, el objetivo máximo del cristianismo, la vida eterna. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Le dice, ¿qué está escrito en la ley? Para mostrar que todo lo que tú quieras saber ya Dios lo ha dicho, lo ha dado. Y luego la siguiente pregunta es, ¿qué está escrito? Puedes saber lo que está escrito, pero la siguiente pregunta es, ¿cómo lees? Eso es clave, ¿cómo lees? ¿Sí? Entonces, en esa presencia del Señor Jesucristo, Él rápidamente conecta estas dos cosas. Y usted va a darse cuenta que es lo mismo que Jesucristo dice, que esto que Él responde a este fariseo, en otro sermón Jesús dice, esto es todo. Voy a leer y luego vamos ahí también a buscar. Dice el verso 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto
y vivirás. Voy a leer aquí cuando Jesús habla. Ese es en San Mateo, San Mateo. El capítulo 22. Observe que la pregunta aquí ahora, dices, en el versículo 35. Uno de ellos dice, intérprete de la ley, otro en la ley. Ahora dice, preguntó por tentarle diciendo, le pregunta ya esto, es una pregunta que el Espíritu Santo lo escribe, dice, por tentarle, o sea, a ver si sabes, ¿no? El otro va con un pensamiento, a ver si sabes. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, lo más grande, lo más alto, lo más glorioso. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice esto, de estos dos mandamientos depende no algo de la ley, sino toda la ley y los profetas. ¿Sí? Ahora recuerde, este es Jesucristo mostrando lo que es el logro más grande, ¿sí? Colocado en la Biblia. Y esta es la misma respuesta que da este otro intérprete, ¿sí? El mismo enfoque. Jesús le dice, has respondido bien. El punto es, haz esto y vivirás. Porque la pregunta era, ¿haciendo qué? ¿Sí? En la presencia del Señor Jesucristo se nos quita el falso concepto de lo que es el calvinismo, de lo que es todo está predestinado, ¿sí? No es por lo que hagas, pero que en la presencia del Señor Jesucristo usted entiende que sí hay algo que hacer, ¿sí? Que sí hay algo que hacer. Pero obviamente uno piensa que va a hacer obras humanas, pero ese algo que hacer es con respecto a Dios y a su pueblo. Entonces dice aquí, haz esto y vivirás. Bien, recuerde, aquí está Jesucristo y Jesucristo en escena es el cumplimiento de la profecía después de la caída. Después que el hombre cayó, se hizo una promesa que la simiente correcta vendría para restaurar al ser humano. Entonces, Él viene con ese propósito, con ese plan, ¿sí? Ya trazado por Dios por toda la Biblia. Y toda la raza humana está en una sola condición, la condición caída. Por eso decía Jesús, ¿cómo lees? Entonces para nosotros captar el cuadro de esta respuesta que está dando el intérprete y la respuesta de Jesús al otro intérprete, ¿sí? Porque ahí está condensado realmente el objetivo que para nosotros hoy simplemente está disponible, es lo mismo. Ahora, para ello tenemos que mirar el punto desde donde la pregunta es hecha de este personaje. ¿Haciendo qué cosa heredarle la vida eterna? En otras palabras, no tengo vida eterna y eso es correcto, ¿sí? No estoy en la condición correcta con Dios. Pero, ¿por qué el ser humano se encuentra lejos de la vida eterna? Fuera del plan de Dios, como dijo Pablo, todos pecaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Esa es la condición de la raza humana, sea judíos, sea gentiles, dice, todos se desviaron, todos están en una condición completamente fuera de Dios. ¿Cómo tomó lugar esto? Recuerde, todo ser humano aquí en la tierra tiene una sola opción para vida eterna, para regresar. Todo ser humano para regresará a vida eterna, pero con la condición de ser
un miembro de ese cuerpo sobrenatural llamado la novia de Jesucristo. Para regresar allá a la posición de vida eterna, ¿sí? A la posición del reino de la Nueva Jerusalén, solamente puede regresar bajo esa realidad. ¿Por qué? Mire aquí, voy a leer de nuevo el Evangelio de San Lucas. El capítulo 10. Dice, el versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredará la vida eterna? Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquí respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios. Y luego, la siguiente cosa dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. ¿Dónde está centrado el regreso a la vida eterna? En la acción, en otras palabras, que el creyente opere el amor a Dios y a su prójimo. Lo llevará a vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué? Ese es el camino a la vida eterna. ¿Por qué? Queremos mirar cómo tomó lugar la caída, para saber de dónde se cayó y por qué es que estas cosas están contenidas en la Biblia. Cuando leemos Génesis capítulo 3, recuerde que hay el detalle que usted debe captar ahí es que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, simplemente dentro de nosotros va a crearse la expectativa y el interés de lo que es aquello por lo cual Jesucristo viene a escena, ¿sí? Y es la vida eterna otra vez para el ser humano. Dice aquí en Génesis capítulo 3, el versículo 7, cuando ellos fallaron, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, se dieron cuenta que estaban mal. ¿Sí? Aquí es donde empieza todo el problema. Se dan cuenta que están mal y el profeta dice, Adán despertó, Adán se dio cuenta, estoy mal, mi relación con Dios está rota, pero dice, este es el punto. Que lo normal era que él debiera haber acudido a Dios para decirle cuál es la salida, preguntarle a él cuál es la salida. Pero cuando el ser humano cayó a un mundo donde, ¿sí?, es atado en las cadenas de su propia prudencia. En vez de acudir a Dios para arreglar esa situación, dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos tomaron la decisión de operar su propia idea, operar su propio pensamiento, ¿no? Y cuando eso ocurrió, si usted mira, cuando eso ocurrió, dice el verso 8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Se da cuenta que eso continuó y no se detuvo? Ellos jamás cuestionaron su vestimenta, sus hojas de higuera, porque el profeta nos dice, esa era la religión que ellos se fabricaron, la religión que ellos establecieron para ellos. Sí, él lo preguntó a ella estuvieron de acuerdo entre ellos, a ellos les parecía bien eso. Y eso se mantuvo por mucho tiempo, no lo cuestionaron, para nada se deshicieron de ella, hasta que Dios descendió. ¿Sí? Cuando Dios descendió, dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer corrieron a encontrarse con Dios. No, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, en vez, piénselo, de ir a ese compañerismo con Dios, ahora buscaban cómo evitar a Dios. ¿A quién usted evitaría? Cuando usted mira, uy, mira, fulano viene. ¿Sí? ¿Quién es? Toca la puerta. Uy, no. Si es alguien que realmente pues no tiene ningún problema con usted, bueno, mira, que desee, no hay problema.
¿Se da cuenta cuando el hombre empieza a operar en su propia prudencia? ¿No le cae bien Dios? Usted evitaría a alguien que le cae mal. Y la Biblia no dice que estaban humillados, avergonzados. No, 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 no. Actuaron. ¿Qué acciones? ¿Cuáles eran sus acciones? Esconderse de Dios. ¿Sí? No querían confrontarse con Él, no querían encontrarse con Él. ¿Sí? Recuerde eso. Mire a dónde han caído. Y el profeta dice, antes de la caída, cada atardecer Dios venía y ellos pues lo esperaban. Tenían compañerismo con Dios. Dios amaba y todos los días quería tener compañerismo con sus hijos. ¿Sí? Y ellos con Dios. Pero al caer, en vez y sabiendo que han caído, pues el profeta dice, Adán sabía y quería redención. Pero ¿cuál era el problema? ¿Sí? El hombre cuando cayó a fortalecer mucho, ¿sí?, la confianza en su propia prudencia, en sus propias ideas, en sus propios pensamientos con respecto a Dios. Recuerde, eso empezó, la caída cuando tomó lugar, empezó ahí. El ser humano si quiere regresar a Dios, el ser humano si quiere servir a Dios, el ser humano si quiere tener una relación con Dios, pero bajo las reglas de Él, bajo la idea de Él, bajo el pensamiento de Él. Y recuerde, y nadie lo va a despojar de su idea, excepto, sentimos ello, excepto el descenso de Dios, excepto la venida del Señor. Y Dios está mostrando cuándo es que el hombre será libre, ¿sí?, de su propia religión, porque el profeta nos dice, ¿qué es estas hojas de higuera que hicieron? Vamos a leerlo, para que usted mire el cuadro completo, tiene que entender los símbolos. Rápidamente en el mensaje, la crueldad del pecado y la pena que costó para quitarlo de nuestras vidas. ¿Sí? Porque es importante, nosotros podemos citarle nada más las cosas, pero recuerde, es importante que usted de primera mano pueda mirar que esos símbolos ya están interpretados, ¿sí?, por Dios, por la vía de la forma que Él dijo que lo interpretaría, que es el séptimo ángel, ¿cierto? Entonces, aquí en el párrafo 75 de este mensaje, la crueldad del pecado y la pena que costó quitarlo de nuestras vidas, dice, ahora, dice, cuando ellos pecaron, Él se fabricó, dice, porque la palabra religión significa cubierta, por eso se cubrieron de hojas de higuera. Dice, la palabra religión significa cubierta, dice, es como algo que cubre. Este abrigo es una religión moral para mí, la vestimenta que usamos. Luego dice, porque cubre mi ser. Y sus ropas son de la misma manera, es una cubierta. Ahora, dense cuenta entonces que las hojas de higuera de Adán estaban bien mientras que él no tuviera que enfrentarse a Dios. Pero cuando tuvo que enfrentarse a Dios se dio cuenta que sus hojas de higuera no servían para nada. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué eran esas hojas de higuera? La religión que él mismo estableció. ¿Sí? Y mientras uno no se encuentra con Dios, todo va a estar bien, aparentemente. Por eso el profeta nos decía, qué tremendo engaño de la religión. Cuando esta muchachita se dan cuenta, cuando la niña le habló que estaba mal su bautismo, y ella le mostró por la Biblia, entonces ella se fue así alarmada a consultar al pastor. Pastor, disculpe, quiero hablar con usted, esta niña me ha mostrado que estoy mal bautizada. ¿Quién te ha dicho eso? Una niña que va ahí al tabernáculo Branham. Ah, le dice, hija, no te preocupes. Ese hombre está mal, está loco, es un fanático. Pero me ha mostrado, ese no sabe nada. Tú confía en tu pastor, yo soy el pastor que Dios te ha dado. ¿Sí? Volcó la confianza, piénselo, la niña lo colocó su confianza y su preocupación de deshacerse de la fe que ella tenía, pero lo puso en la Biblia. Entonces el pastor le dijo, no te preocupes. Pero me mostró, pero no, ese hombre interpreta a su manera las cosas. Y es que tú confías, yo soy el pastor que Dios te ha dado. Dice que, entonces ella era una maestra de escuela dominical, dejó eso en paz, tranquila, fiel a su iglesia, pero cuando sus sentidos lo están dejando, porque cuando el cuerpo empieza a perder su fuerza, la vida se va del cuerpo, se va de los sentidos, se va del razonamiento, la imaginación, entonces se activa el supersentido del alma, ¿sí? Y con ese sentido empezó a mirar el mundo invisible y se dio cuenta que estaba perdida, ¿sí? Se dio cuenta que estaba perdida. Pero piénselo, el profeta dice, así vive el ser humano, ¿sí? Cuando decide dónde poner su confianza, qué le hace sentir bien. Y eso es lo que usted tiene que vigilar. ¿Qué le hace a usted sentir bien? ¿Qué le sirva hoy? Lo disfrute hoy, pero también le sirva al final de su camino.
Recuerde eso. Por eso que Adán, desde Génesis nos damos cuenta de la misma regla, dice el profeta. ¿Cuál era el punto en Génesis? Adán hizo su propia religión, no lo consultó a Dios. No acudió a Dios para saber cuál era el plan. Por eso el profeta, si Adán hubiese acudido a Dios, simplemente hubiese terminado todo ahí, yo le hubiese dicho cuál era la salida. Pero no. Y se da cuenta la humildad de Dios para dejar que el hombre haga su propia idea, su propio plan. Pero llegó un tiempo que Dios muestra que Él desciende. Y cuando Dios desciende, a ellos no les cae bien la visita de Dios. La buscan evitar. Buscan que Él no se dé cuenta que están ellos ahí. No quieren confrontarse con Dios. Sí, entonces el profeta dice, pero estaba bien su religión. ¿Cuándo se dan cuenta que su religión no servía? En la presencia de Dios. Ahí se dan cuenta, el profeta dice. Ahí, entonces ellos recién van a despojarse, ¿sí?, de sus hojas de higuera, ¿no? Observe, cuando nosotros leemos dice el versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Escucha esto. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuál fue el mérito de Adán? ¿Sí? Al darse cuenta en la presencia de Dios que su obra que él había hecho, aquello en lo cual confiaba, con aquello con lo cual él vivía y adoraba a Dios, ahora dice, él dijo, no sirve, estoy desnudo. Mi religión no me solucionó nada. ¿Sí? Por eso el profeta dice, siempre Dios vendrá a la gente que está dispuesto a despojarse de aquello que él edificó para su relación con Dios y tomar lo que Dios ha provisto. La relación con Dios usted lo va a arreglar si usted toma lo que Dios ha provisto. Y si usted se suelta de lo que le ha provisto el hombre, la iglesia o su propia prudencia. Si Dios ve, por eso dice el profeta, Dios conociendo el final de la escena y que Adán tendría la suficiente valentía para despojarse y quitarle el valor a lo que él había hecho, a la religión que él había fabricado y aceptar que no es nada, no sirve, simplemente no vale nada, estoy desnudo, dijo. ¿Sí? Y luego Dios le dice, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Has comido el árbol que te mandé que no comieses? ¿Sí? Ahora se despoja, acepta que su religión está mal, pero la siguiente cosa es despojarse, ¿sí?, de ser un soldado, de considerarse, de defender el punto de que somos víctimas. Él da el argumento de que es víctima. Pero ¿cómo entraste a eso? Tú me diste esa mujer. Yo, ¿sí? Yo no la busqué, tú me lo diste. Fue la mujer que tú me diste. Él busca justificar su condición caída. Acepta que está mal, se libera de esa religión errada, pero no quiere soltarse de que el culpable es él. No quiere verse culpable. Entonces dice el versículo 12. Cuando Dios va a la mujer, ¿sí?, toda la culpa es colocada en la mujer. Entonces cuando Dios va a la mujer, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Escuche, dice, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Sí? Es una característica que nadie quiere llevar la culpa, ¿sí? Pero en el versículo 15, en el versículo 14 dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Ah? Mire, Dios le dice, no le dice entre tú y Adán. Sí, ahora el problema, Dios cuando viene, da el veredicto, juzga a la mujer, juzga al hombre y luego va a la serpiente. Y le dice, la serpiente, ¿no?, representante de Satanás en esa hora, dice, la enemistad, ¿sí?, la batalla es entre tú y la mujer.
Recuerda eso, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ahí le habla, esta simiente que vendrá, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, para entender este cuadro, ¿sí? Este cuadro siempre estuvo escondido, puede leerlo, pero para que usted capte la realidad de lo que pasó y la solución para eso, ¿sí? Ahí es donde vale la promesa de Dios de Apocalipsis 17. Solamente los días de la voz, cuando el séptimo ángel comience a tocar su trompeta, el misterio de Dios será consumado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Dice, y el mensaje del séptimo ángel era la revelación de los 7 sellos. Entonces, cuando el Cordero viene a abrir los sellos, justamente es donde va a abrirse este tema de Génesis 3, para saber realmente qué pasó ahí y cuál es la verdadera salida. Cualquier teólogo sin el mensaje sabe que la simiente prometida es Jesucristo. Eso es fácil, ¿sí? Las cosas generales es fácil, ¿sí? Que la simiente prometida es Jesucristo y que el golpe que le iba a dar en el calcañar, eso era en la cruz, y el golpe de Jesús, de la simiente de la mujer en la cabeza, era la resurrección. Todas esas cosas lo sabe cualquier teólogo, cualquier buen estudioso de la Biblia. Pero el punto, hay algo más que eso, que el Cordero cuando viene, ¿sí? Aquí vamos a ir a leer el tercer sello. El tercer sello. Cuando Dios había prometido que el misterio escondido en la Biblia solamente sería abierto cuando el séptimo ángel toque su trompeta. Entonces Dios viene y le da la fecha al hermano Branham de cuando empiece a predicar los sellos. Él dice, anuncia las reuniones que empiecen desde el 18 de marzo, ¿sí? Y él viene a recibir esa revelación porque sabe, según la Biblia, que el único que podía abrir los sellos es el Cordero. Entonces llega el primer día para predicarse el primer sello y él entra en desesperación porque ya es mediodía y todavía no viene ningún sermón. Todavía Dios no le ha mostrado nada. Entonces él acude a sus escritos, acude a los temas que ha predicado y se prepara un sermón. Pues Dios dice, tal vez será que yo tengo que preparar el sermón y bueno, en pleno sermón de repente Dios me da algo, ¿no? Y dice, después de eso Dios vino y le abrió el sello. Y así fue con cada sello. Dios no le mostraba, dice, yo acabo de predicar este sello, pero de mañana no sé nada, no sé ni de lo que se trata, ¿sí? Pero qué fea, estoy seguro que Dios va a venir a mostrármelo eso. Pero cuando el Cordero abre este tercer sello, es glorioso cuando empieza a abrir primero, el segundo, pero para entender esta parte, aquí en Génesis capítulo 3, entonces vamos a leer este tercer sello. Voy a leerles, voy a empezar, es glorioso, este es uno de los sellos gloriosos, ¿sí? Pero voy a empezar a leerles desde el párrafo 95. Del párrafo 95 dice, ahora noten, la mujer natural, está hablando de Eva, ahora recuerde, usted tiene que ver que este mensaje, el contenido del mensaje, ¿sí? Es sobrenatural. Esto no era lo que estaba en la idea del hermano Branham. Por eso el profeta dijo, yo le puedo decir a cualquiera que tome los sellos, ya hay un error, porque le garantizo que eso no fue lo que yo pensaba. Eso está fuera de mi mente, eso no he sido yo. ¿Cómo es que el Dios del cielo pudo venir y hacer una revelación, una obra tan gloriosa, revelar su palabra de una manera tan sencilla? Que la mayoría de la gente piensa que la predicación y el sermón del hermano Branham, aún sabiendo que son los 7 sellos, ¿sí? Y algunos lo elevan al hermano Branham, pues como que fuera el absoluto, ¿no? Pero recuerden que esto es lo que Jesucristo está revelando, lo que esto significa. Entonces dice, la mujer natural cayó y Dios hizo provisión para que fuera redimida. O sea, dice el plan allá en Génesis, ¿sí? Y la salida para esta mujer que ha caído, para esta mujer que entraría en enemistad con esta serpiente, que era redención. La salida para ella sería redención. Por eso usted se da cuenta que ese énfasis de redención es realmente hecho claro en aquellos que ven al Cordero tomar el libro. Oh, dice que toda la adoración viene y dice, nos has redimido, ¿sí? Entonces el profeta dice, la salida que Dios le está mostrando allá a Eva en Génesis 3 es redención. Dice, y Dios hizo una provisión para que fuera redimida, aunque ella había caído.
pero Él proveyó camino. Ahora, esa fue la primera esposa terrenal. Ella cayó antes de que su esposo y ella se casaran. Aquí está el punto, aquí está la clave, aquí está el secreto que queremos mirar, ¿sí? Entonces el profeta dice, Dios los colocó en noviazgo. Y fue en esa etapa de noviazgo, antes que se consumara ese matrimonio, donde tomó lugar la caída. ¿Sí? Donde tomó lugar la caída. Entonces dice, antes de que ella se casara con él, ¿no? Entonces, ella cayó por medio del razonamiento en vez de quedarse con la palabra. Ella cayó y cayó a muerte. ¿Hacia dónde cayó? A muerte. ¿Qué es eso? Separación eterna. No hay forma de que alguien la vaya a sacar, ¿sí? Solamente un solo plan que la Biblia traza desde Génesis era redención. Luego dice, y juntamente con ella se llevó a su esposo y todo lo demás que había sobre la tierra, ¿sí? Fue arrastrado en la caída. Entonces ella cayó. Párrafo 97. Ahora, pero Dios, lleno de misericordia, hizo un camino, recuerden, no dos, no tres, solo un camino. ¿Para qué? Para redimir a esa mujer. ¿Sí? Para redimir a esa mujer. Y le hizo la promesa, diciéndole que en un tiempo futuro, lo que hemos leído en Génesis 3, ¿sí? Habrá, dice la mujer, tu batalla será con esa mujer. ¿Sí? Porque el profeta dice, toda la raza humana, todo ser humano, sea hombre o mujer, ¿sí? En el mundo de la descripción de Dios, son mujer. Sea predicador, sea lo que sea, ¿sí? Porque Adán tipificaba a Cristo. ¿Sí? Pero ahora dice, la batalla es entre la serpiente, entre el mundo de Satanás y la mujer. Pero a ella se le daría una simiente. Y cualquiera sabe que es Jesucristo. Pero mire cómo, por eso recuerde otra vez la pregunta de Jesús. Cuando le dijo la respuesta, le responde con una pregunta y le dice, ¿qué está escrito? Y la siguiente cosa, ¿cómo lees? Yo sé cómo leen los teólogos esa promesa. Que cuando Jesucristo vino, pagó el precio y ya está hecho. Ahora solo di que eres creyente y repite esta oración, vida eterna. Pero, ¿cómo lee usted? ¿Cómo leemos nosotros? ¿Cómo Dios interpretó, ¿sí? La forma correcta de lo que realmente significa la Biblia? Observe, dice aquí. Dios lleno de misericordia, estoy leyendo el párrafo 97, ¿no es cierto? Hizo un camino para redimir a esta mujer y hizo la promesa diciéndole que en un tiempo futuro, escucha esto, ¿qué? La palabra verdadera vendría a ella nuevamente. Eso usted no va a encontrar un solo teólogo que lo vea así. Donde el Cordero abre, Dios abre el misterio de Génesis 3, ¿cómo lo interpreta? Esto es una interpretación del hermano Branham, ¿eh? Es Dios mismo interpretando el lenguaje, como lees. ¿Cómo lees? Es Dios mismo trayendo a escena el lenguaje verdadero de cómo debe leerse la promesa hecha en la Biblia. ¿Sí? Por eso dice, ¿cuál era la promesa en el tiempo futuro que vendría? La palabra verdadera vendría a ella nuevamente. La palabra verdadera le sería dada a conocer a ella. Dice, el plan era redención. ¿Por qué vía? Porque ella, ¿sí? Vuelva a conocer la palabra verdadera. ¿Sí? Ahora escucha esto. Recuerden, dice, porque Él prometió a Cristo a través de la mujer. Dice, y Cristo es la palabra. Esta es la interpretación del sello. Si usted lee nada más, dice, claro, es Jesucristo, Él pagó allá, murió en la cruz, resucitó, ya lo hizo todo. Pero así no está interpretado por el Cordero mismo, al abrir en su palabra. Porque así, claro, Él hizo todo y algo ya está hecho. Por eso la pregunta fue tan exacta, dijo, ¿haciendo qué? ¿Y qué le dijo? La inspiración vino y le dijo, amarás al Señor tu Dios. Bien. ¿Qué es lo que lo colocará allá? Amor. ¿Sí? Al Señor tu Dios. Pero ¿cuál es el Señor Dios que ella debe amar? Aquel tipificado, Jesucristo en tipo, que era Adán, tipo del postrer Adán, ¿fue qué? Fue deshonrado. ¿Sí? Y uno no deshonra aquello que no ama, porque la palabra dice que el amor nunca hace nada indebido. ¿Sí?
Entonces mire la salida. Dice, Cristo es la palabra, y cita San Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios moró con nosotros en carne. Él era la palabra. Observe párrafo 107. 107. Si usted sigue esto, porque recuerde Génesis 3, debemos leerlo como Dios ya nos mostró que se debe leer, en ese lenguaje, en ese lenguaje. Por eso dice, ¿cómo lees? ¿Sí? ¿Cómo lees? Entonces dice, entonces, 107, entonces notamos que Dios le dijo a Eva que después de cierto tiempo, otra vez, la palabra volvería a ti. Pero en Génesis 3 dice, ¿sí? Ella tendrá una simiente. Y esa simiente es la que herirá a la cabeza de la serpiente. Esa simiente es la que defenderá a esta mujer. Entonces todo teólogo sabe que es Jesucristo. Pero cuando viene la interpretación, ¿sí?, nos lleva al real significado. Entonces dice, notamos que Dios le dijo a Eva que después de cierto tiempo, ¿qué volvería a ella? La palabra volverá a ti. Eso dice Dios, le dijo. La palabra, ¿sí?, es tu única salida. Has caído, estás separada. Solo hay una salida, redención. ¿Por qué necesito la palabra de Dios? Porque solamente esa es la promesa, no hay otra promesa. Cuando Génesis hizo la promesa, sobre esa promesa de la venida de esa simiente, simplemente se basa todo el resto del programa. Entonces, dice, Dios le dijo que la palabra después de cierto tiempo vendrá a ti. ¿Cómo fue que cayó? Muy bien, entonces, ¿pero por qué? ¿Cómo fue que cayó Eva? Deseo que mi clase lo diga. Escuche esta pregunta. ¿De dónde fue que cayó Eva? ¿De dónde cayó? Piénselo, ¿de dónde cayó? Entonces la gente dice, fue desobediente, desobedeció a Dios, bueno, tantas cosas, pero dice, ¿de dónde cayó? ¿Sí? De la palabra. Eso simplemente ningún teólogo lo ha visto. Es tan sencillo, está ahí, siempre ha estado ahí. Porque el profeta dice, la llave para abrir el lenguaje correcto de toda la Biblia es San Juan 1. Que cada vez que ves a Jesucristo o la promesa de la venida del Mesías, tienes que nunca soltar el lenguaje de San Juan 1, que Él es el verbo, que Él es la palabra de Dios. ¿Sí? Recuerde eso. Porque nosotros al no verlo así, dice, Jesucristo Él pagó allá. Yo tengo la palabra de Dios, pero lo miras indiferente. Pero porque solamente estás viendo a Jesucristo como la persona. Pero la palabra de Dios no le da la importancia que le darías si lo vieras a Él en persona. La actitud sería otra. Por causa del mal leer. Pero cuando usted lee correcto, dice el profeta, la manera en la que usted ve a Jesucristo es la misma en que usted verá la palabra de Dios. Él y su palabra no son diferentes. Y eso está en San Juan 1. ¿Sí? Entonces recuerde esto. Dice, ¿de dónde fue que cayó ella? ¿De dónde cayó Eva? De la palabra. Pero eso no me mostraba Génesis 3. ¿Sabe por qué? Porque el que escribió la Biblia, él es el único que lo puede interpretar. Porque Dios escribió su Biblia en símbolos. Nadie sabía lo que significaba. La gente se acercó y dio su idea. Los teólogos han dado su idea, su pensamiento de lo que pasó en Génesis y qué necesitamos para regresar. Entonces la mayoría dice, es que hermano, estás caído. ¿Por qué? Porque roba, fuma, te emborrachas. Y cuando viene el profeta nos dice, eso no es pecado. Y Dios no lo va a condenar por eso. Dios la va a condenar porque usted no toma el camino que Él ha provisto para ayudar y liberar su alma. ¡Qué declaración! Al principio cuando uno recién lee eso, pues como que rompe todo su concepto que ya tenía. Entonces dice, ¿de dónde cayó Eva? De la palabra. Recuerde, este es el sello, este es el lenguaje en el cual Dios está interpretando la Biblia. Si hay algo que usted debiera prestar atención, es que la Biblia, Jesús está mostrando que hay una forma de leerla. ¿Sí? Por eso el profeta predicó, Dios es su propio intérprete. Hay un lenguaje, y ese lenguaje, Él es el único que lo interpreta. Entonces dice, ¿sí? ¿De dónde cayó? De la palabra. Entonces dice, y Dios dijo que habría una manera para redimirla de regreso. ¿Hacia dónde? Hacia la palabra de nuevo. ¿A dónde piensa la gente que necesita que Dios lo saque? Por eso, hermano, la gente está esperando irse al cielo. El plan no es sacarlo de regreso al cielo. El
porque piénselo, ella no estaba en el cielo. Redención no significa hacer algo nuevo. El profeta dice, la palabra redimir significa salir de ese lugar y volverlo al lugar original donde estaba. ¿Sí? Es traer de regreso a su condición que ya estaba. Por eso dice Salomón, no hay nada nuevo que será hecho. ¿Sí? Bajo el cielo, nada nuevo. Pero Dios restaura lo que pasó. ¿Sí? Lo que pasó. Entonces, ¿hacia dónde es la salida? ¿Hacia dónde Dios ha planeado sacarlo a usted? Después que tomó la caída, ¿cuál es el plan de redención? ¿Hacia dónde redención lo va a llevar? Y la gente dice, uy, un día que me vaya allá, un día que tenga cuerpo nuevo, un día está mirando allá. Pero mire el Cordero abriendo el sello. Por eso dice, Dios dijo que haría una manera para redimirla de regreso a ella, a la palabra de nuevo. Porque dijo después de un cierto tiempo, la palabra sería dada a conocer a ella. Muy bien, dice, la palabra vendría para un solo propósito. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de que la palabra de Dios le llegó a usted? Tiene un propósito, por eso, y es uno solo. Entonces el profeta dice, la palabra vendría para un solo propósito. Mire ese lenguaje que abre el Cordero, ese lenguaje, ¿sí? Que usted va a darse cuenta que en las prédicas anteriores, años anteriores, hermano Branham no usaba ese lenguaje. Así, ¿se da cuenta? Los sellos cambiaron todo. Entonces dice, la palabra vendría para un solo propósito. Pongan, dice, mucha atención a esto. La palabra vendría a ella para un solo propósito, un solo propósito. Y eso sería para redención. La palabra vendría para redimir. ¿Quién le va a redimir? ¿Sabe qué dice la gente? Jesucristo, y piensa en la persona. El Cordero abre los sellos y dice, el Redentor es la palabra de Dios. ¿Para qué viene la palabra de Dios? La palabra de Dios es el único que puede redimirte. Pero depende si lo recibes de esa manera. ¿Sí? Por eso, ¿cómo tú lo lees? Entonces, cuando mire, dice, la palabra vendría a ella para un solo propósito. Eso sería para redención. Pero hasta que la palabra, dice, de Dios llegara, ella tendría un sustituto. Entonces Dios le dio sustitutos antes que llegase el tiempo para que llegase la palabra original. Entonces quiere el sustituto, Dios le dio sustitutos a esa Eva, a esa novia hebrea. ¿Sí? Le dio sustitutos. Entonces cuando usted mira, ¿sí? Y dice, ¿de qué tipificaba el Cordero? El Cordero estaba tipificando en un sustituto de Jesucristo, el verdadero Cordero. Pero cuando se abre el sello, dice, el Cordero era el sustituto de la palabra de Dios. Que usted sabe que es lo mismo, solamente que quedarse nada más, ¿sí? Con el concepto y mirar a Jesucristo como la persona, entonces pierde el efecto, la obra de Dios en este día, que no nos apuntó a una persona, sino a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces mire, dice, antes que venga, hasta que ella, ¿sí?, reciba eso, ella tendría un sustituto que le serviría hasta que llegase el tiempo para la palabra original. ¿Entienden claramente? Dice, él le dijo que vendría la palabra nuevamente a ella. Lo normal, el lenguaje normal sería, él prometió que vendría simiente de la mujer, él prometió que vendría el Mesías, él prometió que vendría Jesucristo. Pero se da cuenta el lenguaje que está usando el mismo Señor Jesucristo al abrir el sello, ¿sí? Porque si no, el creyente hoy día no lo captaría, ¿sí? No le daría el valor debido al Redentor. Por eso dice, pero mientras llegaba el tiempo, él le dio un sustituto. Así que una ofrenda que ofrecer, un sustituto para aquella sangre. Porque esto de acá era sangre de cordero, sangre de macho cabrío y otras cosas. Pero no le quitaba su pecado a ella. ¿Ven? Solamente cubría su pecado. De ninguna manera quitaba su pecado, lo cubría. Porque era sangre animal. Y en la sangre de un animal, dice, y en la sangre del animal está la vida del animal. Era un sustituto hasta que lo real, ¿sí?, viniera. Dice, prepárense bien. Escucha esto, dice. Avanzamos rápidamente al párrafo 122. Es glorioso. Esto hermano,
Este tercer sello es impresionante, ¿no? Pero vamos a saltarnos rápidamente para darle a usted estos puntos. El párrafo 122. Ahora fíjense bien, ahora, a Eva le fue prometido esto, ¿sí? Dice, aquella novia siguió y rechazó la verdadera palabra, ¿sí? Y rechazó cuando la palabra verdadera le llegó. Entonces el profeta dice, cuando le llegó Jesucristo, realmente le estaba llegando la verdadera palabra, ¿sí? Recuerde, cuando le llegó Jesucristo, en su forma de ver, y usted entienda, le estaba llegando la palabra en morfe, en forma humana. ¿Por qué? Dice, cuando dice a esta novia hebrea, dice, le llegó la palabra. Y ella lo rechazó cuando la verdadera palabra le llegó. Así que la mujer rehusó conocer, o sea, dice, la novia hebrea. Ella era la novia de Dios. Él le dio, entonces, carta de divorcio, ¿sí? Correcto, era la novia de Dios. Y el profeta dice, ahí, al no verlo a Jesucristo como la palabra de Dios llegando a ella, Dios la dio carta de divorcio. Porque la vieron como un maestro, la vieron como un rabino, como un profeta, pero no lo vieron como la palabra de Dios llegando a esto. Dice, Dios le dio carta de divorcio a esa novia hebrea. Pero usted dirá, pues todavía no estaban casados, ¿y por qué la va a divorciar? Correcto, dice, pero José no iba a repudiar a María y aún estaban casados. ¿Ven? ¿Por qué dice? Estaba comprometido con ella. Oh, hermano, dice que cuando Dios le hizo en Génesis, la promesa en Génesis 3, dice, Dios le hizo un compromiso. Mira, dice el mismo compromiso que el profeta nos cuenta en el sexto sello, de cuando este hombre, el hijo del millonario, llegó allá a la finca y la muchachita que estaba en pobreza, en desgracia, pues trabajando por 2 centavos, ¿no? Una vida muy dura, lo miró, lo amó y le hizo una promesa. Un día vendré a sacarte de esa condición, le dice. Eso es Génesis 3. ¿Sí? Dice, Dios se comprometió. Y al comprometerse, dice, ese hombre sabía que no podía ir a tomar a otra, no podía ir a comprometerse. Dice, ¿qué es Génesis 3? Es el voto sagrado que Dios le ha dado a ella. Por eso dice, cuando él vino, ya para encontrarse, ¿sí? ¿Para qué vino a encontrarse? Para llevarla a la boda, en la parábola que nos da el profeta del sexto sello, de esta muchachita. ¿Sí? Obviamente ella se preparó, dice, porque tipifica a la novia del fin. Pero cuando vino a la novia hebrea, ¿sí? Mire, leemos un poquito el párrafo 124. Cuando él vino, dice, escucha esto, y la palabra que había prometido vino para la boda. La palabra, dice, vino para la boda. ¿Para qué vino Jesucristo? Para la boda. Porque la promesa, ¿sí? Estaba en Génesis 3. Cuando él llegó, dice, esa palabra llegó para la boda. Se da cuenta la relación que debe haber entre el creyente, que es miembro de esa mujer sobrenatural, y la palabra de Dios. Es una relación, ¿sí? Para matrimonio. Por eso dijo, si amas al Señor tu Dios. La relación con Dios está basada en amor, ¿sí? Pero no un amor filio, no un amor de amigos, ¿sí? De pareja. Porque la caída vino porque ese amor se debilitó. Porque el amor que no está debilitado, el amor que está intacto, nunca hace nada indebido. Y ella lo hizo. ¿Qué es lo que perdió su amor por Adán? No era lo suficientemente fuerte como para no traicionarlo. Entonces dice, pero a ella se le da una oportunidad de que muestre, ¿sí? Que realmente está arrepentida y ahora sí la va a amar al real Adán, ¿sí? Entonces dice, la palabra de Dios vino para la boda. Escuche esto, dice, pero él la halló envuelta en los sustitutos, a tal grado que ella no quiso aceptar esa promesa verdadera que le había sido hecho, la palabra. ¿Cuál es la promesa de Génesis? Que es lo que Dios nos traería de regreso. ¿Y hacia dónde nos va a sacar? La palabra de Dios. Ese es el lenguaje que usa el Cordero. Es el lenguaje de Él, ¿sí? Y al principio, bueno, a mí me fue difícil cambiar hacia ese lenguaje, porque ya uno tiene establecido una manera de leer las cosas. Pero cuando lo ves tras vez en el mensaje, tú dices, Él sabe cómo debe hablarse, Él sabe cómo debe abrirse, lo que Él mismo escribió. Él sabe qué lenguaje debe usarse para describir las verdades que están escondidas y profetizadas
No debo ser altivo y querer dar mi propia forma, mi propio estilo de mirar las cosas. Entonces dice aquí, párrafo 125 estoy. Probablemente me entiendan bien, probablemente, pero permítame repasarlo nuevamente. Deseo que lo capten. A Eva, a la novia, le fue prometido un redentor. Un redentor. Hasta ahí le pega a cualquier teólogo y sabe que es Jesucristo. Pero ¿sabe cómo se presenta aquí? Su redentor sería la palabra. Eso es el otro, como dice, cómo lees. Es importantísimo cómo lees. Por eso que la gente dice, no, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, al abrir los sellos, lo levantó la palabra de Dios como la máxima promesa. Lo colocó y lo identificó como el Redentor prometido. Recuerde eso. ¿Sí? Recuerde eso. Ese Jesucristo mismo, por eso dice, a esa novia le fue prometido un redentor. Su redentor sería la palabra. Y cuando vino la palabra hecha carne, ¿se da cuenta de ese lenguaje? ¿No sería más fácil decir, los judíos, si usted dice, el Mesías, ¿sí? Rápido te lo entienden. Porque esa era la promesa, que vendría el ungido, que vendría Emmanuel, que vendría el Mesías. ¿Sí? Y hasta el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Sí? Jesucristo, el Hijo de Dios y todo. Nunca antes, hasta que los sellos se abrieron, se usó ese lenguaje por ningún predicador. El profeta fue el primero que usó eso, porque en él se cumplió Dios, revelando y consumando su misterio de la Biblia. Entonces las verdades de la Biblia se tomó, se leyó, se le dio su enfoque. Pero mire el enfoque, que Dios está, dice, enseñando cuál es el verdadero, cuál es el correcto. Por eso a Eva se le prometió un redentor. Su redentor sería la palabra. Cuando usted tiene la palabra, Dios tiene que entender que es el redentor. Mis ojos no me dicen, mis manos lo puedo palpar, no siento. Piénselo. Entonces es un trabajo para que usted logre verlo como Dios lo ha descrito a la palabra de Dios. Recuerde eso. Entonces dice, a Eva, la novia, le fue prometido un redentor. Su redentor sería la palabra. Y cuando vino la palabra hecha carne, ella la rechazó. Se da cuenta que para nada está usando el lenguaje, rechazó a Jesús, rechazó su Mesías, repite y repite este lenguaje. Por eso le digo, lea los sellos y mire qué lenguaje Dios está usando. Y esa es la manera correcta de leer la Biblia. Dios está revelando la manera correcta de leer la Biblia. ¿Cómo lees? Y en la presencia de Jesucristo, viene la inspiración y dice, amor a Dios. Claro, ¿sí? Porque eso es lo que se rompió, ¿sí? Eso es lo que se debilitó. El amor allá al novio, tipo del real novio. Entonces dice, se le prometió, su redentor sería la palabra de Dios. Por eso cuando usted mira a vos, el redentor, era tipo de Cristo, esa es la mitad del cuadro. ¿Sí? Era tipo de la palabra de Dios, es el cuadro completo. Porque hasta ahí cualquiera lo ve a Jesús, el Salvador, Jesús es el Salvador, Jesús es el Redentor, Jesús es el proveedor, Jesús. Pero el profeta viene y nos dice, la palabra de Dios es el Redentor, ¿sí? Es una revelación más fina de su misma persona. Y es como Dios quiere que lo vea usted. Él está revelando, por eso dice que el profeta dijo, a los sellos que le sigue este mensaje, dijo, se llama, que ha estado escondido detrás de la mente de Dios, dijo, Cristo, el misterio de Dios revelado. Cristo, el misterio de Dios revelado. Ahora Dios está mostrándonos como Él espera que ella lo vea a Él. Yo lo puedo ver como me enseñaron a verlo, ¿sí? Puedo oírlo y puedo prestar atención a cómo me enseñaron a oír de lo que realmente es el cristianismo y es Jesucristo en la escena. Pero Dios mismo está revelando como Él quiere que usted lo vea, el lenguaje que debe usarse. Por eso esta pregunta es tan tremenda. ¿Cómo lees? ¿Sí? Entonces dice, el redentor sería la palabra. Cuando la palabra hecha carne vino, ella la rechazó. Ella la rechazó. Piénselo, el profeta dice, ella rechazó la palabra y ellos rechazaron a Jesucristo, ¿no? Pero la forma correcta de verlo para que toda la Biblia encaje, ¿sí? Entonces por eso dice el profeta, cuando rechazaron, ¿sí? No a Isaías, rechazaron el mensaje de Isaías. Siempre era Jesucristo siendo rechazado, vez tras vez, vez tras vez. Pero cuando hay alguien que lo acepte como la palabra, ¿sí? Simplemente se acabará todo. Por eso, ¿cuál es la obra final bajo el séptimo sello? Tome el librito abierto y cómelo. Amar a Dios con todo tu corazón.
¿Sí? Recuerde que el trono diseñado por Dios no es el corazón del hombre. Es ahí donde le debe sentarse. Dice aquí. Dice, pero le fueron dados, estoy leyendo ya a la mitad del párrafo 126. Dice, le fueron dados sustitutos para mantenerla, que era el cordero, las palomas y todo, hasta que viniera el Redentor. Y cuando vino el Redentor, ella quiso continuar con los sustitutos y rechazó la verdadera palabra. Otra vez el lenguaje. Ella, cuando vino el Redentor, lo rechazó. ¿Sí? Ella rechazó, dice, la verdadera palabra. Tenía sustitutos del Redentor. Tenía la sombra del Redentor, el tipo del Redentor. Pero cuando vino el Redentor, dice, lo cual era la palabra. O sea, Jesucristo está revelando la forma en la que debe verlo usted al leer la Biblia. El lenguaje con el cual usted debe describirlo. Porque el lenguaje normal, que yo normal lo describía y bueno, no sé, decía, no, pues cuando vino Jesucristo, rechazaron a Jesucristo. Eso lo sabe hasta cualquiera del mundo. Crucificaron a Jesucristo. Y el profeta dice, no, usted debe ver que ellos crucificaron la palabra de Dios. Y se escupieron a Jesucristo. Usted debe ver que ellos escupieron la palabra de Dios. Jesús derramó su sangre. Usted debe ver la palabra, dice, sangró por usted. Yo vi un hombre, dice Jesucristo sangrando. No, usted debe ver la palabra sangrante a favor de usted. La misma palabra, dice que vino en su primera venida, tomó un cuerpo humano para sangrar, para morir, para derramar su sangre. Esa misma palabra vuelve para que ahora usted lo lleve al trono de su corazón. Porque merece esa honra por lo que ha hecho por usted, para redimirla. Entonces dice, le fueron dados sustitutos para mantenerla ahí hasta que viniera su Redentor. Y cuando vino el Redentor, ella quiso continuar con los sustitutos y rechazó la verdadera palabra. Esa fue la novia hebrea. Así también dice, por medio de la segunda Eva, la novia, la madre de todo ser viviente espiritual. ¿Ven? Eva quiere decir la madre de todo, sí, de todo viviente. Párrafo 128. Ahora, cuando él vino a la novia hebrea, ella era la madre de todo lo que vivía, pero ella lo rechazó. Ella lo rechazó. Entonces dice el párrafo 129, la Eva natural cayó en el Edén al escuchar el razonamiento de Satanás en contra de la palabra de Dios. Así que cayó. Ahora la Eva espiritual, la iglesia, la novia de Cristo, ella también cayó. No en el Edén, sino en Roma, en el concilio de Nicea, cuando rechazó aquella iglesia pentecostal que bajó a Nicea y escuchó el razonamiento de los romanos. En vez de quedarse con la palabra, entonces cayó. Y todo a su alrededor murió juntamente con ella. Ahora, igual que cayó la Eva natural, así cayó la Eva espiritual. La novia de Dios cayó en el huerto y la novia de Cristo cayó en Roma. ¿Sí? Rápidamente avancemos aquí. Ya. A esta parte. El párrafo 142. El párrafo 142 del mismo sello. Ella llegó a ser una ramera. Ya está llegando a Apocalipsis 17. Podemos leer esto, dice en Apocalipsis 17. ¿Qué hizo ella? Cometió fornicación en contra de su propio esposo. Y como él está que habla, que ese redentor es la palabra de Dios y ese esposo es la palabra de Dios, dice, usted dirá, pero no, esa es la Biblia, ¿cómo que su esposo? Pues la palabra es Dios. Por eso, como hablábamos anoche, usted tiene que lograr mirar la palabra de Dios como Dios ha decidido que usted lo mire para su redención. Y usted no logra ver la palabra de Dios como Dios la está mostrando, como Dios la está exhibiendo, como Dios la está colocando. Tiene la palabra de Dios, como Israel tenía el Mesías ahí, pero no lo vieron como deberían haberlo visto. ¿Sí? Por eso recuerde, dice, usted dirá, pero ¿cómo que su esposo? Si esa es la Biblia. Y dice, pues Dios es la palabra, pues la palabra es Dios. ¿Sí? Y luego pregunta, ¿desearía usted que su esposa ande besando a otro hombre? Si ese fuera lo peor que ella hiciera, usted no desearía que ella esté haciendo eso. Ella probaría su infidelidad. Muy bien, dice, cualquiera que le quitara una sola palabra o le añadiera una sola palabra, ¿sí? Simplemente es como que estuviera besándose. Cuando Dios le ve a usted que su relación con la palabra de Dios no es llena de amor,
llena de respeto entre usted y la palabra de Dios. Usted no tiene que tratar como un libro, como algo. No, Pablo dijo, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es la palabra de Dios? Ese ser. La palabra de Dios es ese ser del cual vienen todas las cosas. Es el creador del universo. ¿Sí? Hebreos 11, entendemos por fe, solo por fe entendemos haber sido constituido el universo, el mundo visible, el que no se ve y el que se ve por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces dice, cualquiera, verso 144, que quitare una sola palabra o le añadiere una sola palabra, bien, Cristo quiere que su esposa sea pura con esa palabra. ¿Sí? 146, dice, no le ponga usted ni una interpretación privada. Él decía, una novia que sea pura, sin adulterio, ni siquiera un coqueteo. Yo no desearía que mi esposa estuviera coqueteando con otro hombre. Escucha esto. Y cuando usted se pone a escuchar cualquier clase de razonamiento, aparte de eso, aparte de la Biblia, dice, para Dios, eso es para Dios. Dice, usted está coqueteando, usted está escuchando y coqueteando con Satanás. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios está vigilando de nosotros? ¿Cuán celoso es usted con las verdades de la Biblia? Si Él está vigilando que usted esté escuchando algo, ¿sí?, que no va con lo que Dios ha interpretado ya de su palabra, simplemente es coquetear con el diablo. Por eso dice, la iglesia llegó a ser ramera, por el coqueteo con las ideas y las doctrinas de los hombres, las hojas de higuera. Allá porque todavía no había sido señalado el camino, ahora sí, y el precio ha sido pagado, ¿sí? Entonces dice, cuando usted se pone a escuchar cualquier clase de razonamiento, aparte de eso, de la Biblia, usted está escuchando y coqueteando con Satanás. Y Dios quiere que usted se mantenga sin adulterio. Manténgase ahí con esa palabra y quédese ahí. Párrafo rápidamente, 151. 151. ¿Sí? Ahora, Dios le ha prometido a ella, así como a Eva. Le dijo a Eva que llegaría el tiempo. Mire otra vez. Que llegaría el tiempo cuando la palabra volvería a ella nuevamente. ¿Ah? Al caer, ¿de dónde cayó ella? ¿Qué perdió ella? Su relación con la palabra de Dios se rompió. Ese es el problema. ¿Y cuál es el problema? Es ahí donde debe arreglarse la cosa. ¿Qué es lo que debe solucionarse? ¿Qué es lo que debe arreglarse? La relación de la persona con la palabra de Dios. ¿Y cuál debe ser la relación de la persona con la palabra de Dios? ¿Sí? Ella, ¿cómo la debe recibir a la palabra de Dios? ¿Cómo la debe ver? La debe ver como el Redentor. La debe ver como el novio, como el esposo. Y debe decidir recibirla en esa decisión que Dios ha tomado, y es la única salida para sacarlo a ella de esa condición caída. No hay otra. Por eso que los sellos abrieron realmente lo que contenía la Biblia. ¿Sí? Por eso recuerde, dice, a Eva se le dijo que llegaría el tiempo cuando la palabra volvería a ella nuevamente. Porque piénselo, ella tenía su relación con la palabra de Dios allá. Recuerden eso, dice. Lo que ella perdió le sería restituido. ¿Qué perdió? ¿Qué ha perdido ella? La palabra de Dios. Y Dios no te va a restituir algo que no has tenido. Dios te va a devolver. Por eso restauración es, ¿no? Por eso que dijo, restáurale. Cuando el profeta habla de la restauración del árbol novia, y ahí empieza a hablar de la orden que Dios le dio a Abimelech, que le restaure su esposa Abraham. ¿Sí? Que le devuelva. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué perdió ella? Lo que perdimos Dios nos va a devolver. Por eso cuando desciende con el librito abierto, la abre, desciende y dice, anda, tome el librito. ¿Qué es? Nos está devolviendo lo que le está devolviendo a la Eva caída, lo que perdió. Eso es lo que ella perdió. Y eso es lo que ella necesita de regreso. Eso es lo que ella necesita de regreso. ¿Sabe? La gente recibe la palabra de Dios, recibe el mensaje, pero no lo reciben como Dios ha dicho que debe ser recibida. No la ven como Dios ha dicho que debe vérsela. ¿Sí? No se habla de ella como Dios ha dicho que debe hablarse. El enfoque. ¿Sí? Por eso dice, lo que ella perdió le sería restituido. Vuelvo a leer el párrafo 151. Dice, Dios le prometió a ella, así como a Eva, le dijo a Eva, que llegaría el tiempo cuando la palabra volvería a ella nuevamente. ¿Qué es el tercer sello? La revelación de Génesis 3. El abrir de Génesis 3, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la caída exactamente? ¿Y cuál es la salida? ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la promesa ya? Que era, Dios le dijo a Eva, llegaría el tiempo cuando la palabra volvería a ella nuevamente.
¿Sí? Recuerden eso, dice. Lo que ella perdió le sería restituido. Porque hay una sola cosa que puede restaurar. Hay una sola cosa. ¿Por qué? ¿Sí? Si ella no recibe la palabra de Dios como lo que es, nada lo va a regresar allá. Por eso, la palabra le sería restituido. Al tener la palabra de Dios, listo. Porque hay una sola cosa que puede restaurar. ¿Quién puede restaurar? Eso es la palabra. Entonces, no, Dios hace todo. Pero Dios, piénselo, lo hace en esa forma. Si usted le recibe a Dios, ¿sí?, en la forma que nos señala los trinitarios, que Dios está ya sentado en su trono, luego el Hijo, no, luego el Espíritu Santo. Bueno, la gente dice, es Jesucristo y Él nos envió su palabra, pero a Él es importante. Entonces ven a Jesucristo diferente. Pero Dios nos está mostrando en el sello. Que ese fue el error de la novia hebrea, por eso fue repudiada. Por eso ya no tiene la posibilidad de ser la novia. La gracia les alcanza, pero les da la posición de ser siervos. ¿Sí? Pero está mostrando que en el mundo gentil habrá alguien que lo recibirá como Dios ha decretado que sea recibida la palabra de Dios. Como Él lo ha mostrado. Por eso dice, ¿qué sucede? La palabra volvería a ella nuevamente. Lo que ella perdió le sería restituido, porque solo hay una cosa que puede restaurar. Solo la palabra de Dios es el único que puede restaurar. Es el único que puede redimir, es el único redentor. Por eso, ¿qué es? Dice, usted dirá, pero ¿cómo el esposo es la Biblia? No, dice, es que la palabra es Dios. ¿Sí? Párrafo, rápidamente, párrafo 155. Dios le prometió a Eva, a la Eva espiritual, lo mismo como a la Eva natural, que nuevamente, ahí está, que nuevamente la palabra le sería restaurada. ¿Cuánto le buscamos a Dios? ¿Cuánto nos acercamos a Dios? Con la expectativa de recibir de Él. Yo quiero de Él recibir, sí, lo que Él prometió que me restauraría a mí. ¿Sí? No le estamos buscando a Él por su palabra. Muchos lo buscamos por sanidad, muchos lo buscamos porque tenemos problemas, y muchos lo buscamos porque queremos ir al cielo, porque no queremos ir al infierno, muchos lo buscamos porque queremos irnos en un rapto. Pero la real novia que será redimida lo buscará a Él para recibir el Redentor, para recibir la palabra de Dios, para honrarlo, no para faltarle el respeto como le faltó a la novia del Edén el respeto a su pareja. La pareja decidida por Dios para nosotros, para nuestra redención, porque redención es por matrimonio, es la palabra de Dios. ¿Lo ve usted la palabra de Dios? Como el esposo, como el novio, como la pareja, como el redentor, como el restaurador. Observe. Sí, Dios le prometió a la Eva espiritual lo mismo que a la Eva natural, que nuevamente la palabra le sería restaurada. En los últimos días Él restauraría la palabra original de la iglesia nuevamente. ¿Se da cuenta el lenguaje que está usando? Casi ni usa el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Sí? Porque está mostrando, ve usted, la forma en la que usted quiere que lo vea. ¿Sí? Ahora el mismo Jesucristo, pero revelándose en la manera en la que, ¿sí?, se veía Él antes de la caída. Dice, ¿de dónde cayó ella? ¿Qué perdió ella? Su relación con la palabra de Dios. Entonces hizo sus hojas de higuera, su propia religión, pero en eso se da cuenta que no le caía bien Dios. Es lo mismo, una mujer, ¿sí?, que está por ahí con otro, o un hombre con otra mujer, y por allá aparece la esposa, no sabe dónde esconderse, ¿no es cierto? La pareja, los hijos de Dios estaban, ve usted, conectados con otro plan, con otra enseñanza, con otro enfoque, y trataban de esconderse de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué sucede? Dios le dio sustitutos. Quédate con los sustitutos, con el tipo de la promesa, el tipo de la palabra de Dios. Y dice, Dios le prometió a la Eva espiritual lo mismo que a la natural. Nuevamente la palabra le decía restaurada a ella. En los últimos días Él restauraría la palabra original a la iglesia nuevamente. ¿Cuál es la promesa para este día? ¿Cuál es lo más grande? La promesa más grande de la Biblia. El programa único de Dios en toda la Biblia. ¿Cuál es? Que Él traería de regreso su palabra. Esa es la hora máxima, la más grande. Pero miramos la palabra de Dios, lo guardamos por ahí. Cuando no, bueno, nos queda tiempo, la leemos. ¿Sabe cuál es el error hoy? No se está viendo la palabra de Dios como lo que es, como lo que Dios dice que es, como lo que se ha determinado que deba verse. Por eso es que cualquiera que trabaje por ello será visto como nada. No tendrá valor, pero sí tendrá valor para Dios, usted, si trabaja por ello. Porque está al mismo ritmo del abrir y de los 7 sellos.
en el mismo son, en la misma nota, en el mismo enfoque. ¿Se da cuenta? Eso está en los sellos. ¿Sí? Yo cuando leí los sellos vi este lenguaje, no, pues dije mucho, como que se le está quitando el protagonismo a lo que conocemos, Jesucristo, el gran poderoso, ¿no? Pero ¿por qué la palabra, la palabra, la palabra? ¿Sí? Lo dejé. Pero en el resto de los mensajes, de los sermones del profeta sigue diciendo, nadie sabe lo que significa para mí esos sellos. ¿Sí? Y esos sellos abrieron todo. Y esos sellos, espere. El profeta dice que todo está ahí en los sellos. Y para mí no hay nada. Más bien hay algo como que no suena tan bien. Significa que él está mirando otra cosa y yo otra. No me voy a detener, voy a trabajar con esos sellos hasta ver lo que él está viendo. ¿Sí? Porque si es lo más glorioso, yo lo desafío a cualquiera que lo lea. Encuéntreme un error ahí. Yo no puse ahí nada de mi idea, fue él, solo él. Entonces empecé a mirarlo. Entonces, ¿qué era? Es la forma en la que nosotros, ¿sí?, vemos a Jesucristo. La gente solamente está viendo a Jesucristo del Calvario hacia atrás, sus 3 años de ministerio, una persona. Pero viene y se presenta aquí, ¿sí?, como el verbo, como la palabra de Dios. ¿Sí? Y la promesa más alta y más grande, dice que Dios le hizo en Génesis 3, por eso digo, todo teólogo mira y piensan que esa promesa se cumplió con Jesucristo yendo a la cruz. Pero ¿sabe que ese fue el precio pagado para cumplir la promesa? Mire Apocalipsis capítulo 5. Dice aquí, vi en la mano derecha. Recuerda, el profeta dice, este es el último apóstol que está vivo. Todos los demás apóstoles han muerto por la causa del Señor Jesucristo. Este es el año 95 y 96 después de Cristo. ¿Sí? El último apóstol. Y sabe, mire, dice la escena, vi, él fue arrebatado allá al día del Señor, dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. La escena final, y el profeta dice, esto es después de las edades. La escena más gloriosa, que ve ese libro en escena. Entre el libro en escena. Por eso el profeta dice, esa promesa que Dios hizo en Génesis 3 recién se iba a cumplir en el tiempo del fin.